Listo. Adelante. Bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Ya estamos en la última parte. Bueno, sería la última clase de nuestra serie, es decir, de nuestra escuela bíblica. De nuestra escuela bíblica vamos a compartir aquí la pantalla. Llegamos al final, ¿verdad? ¿Miran la pantalla todos? Sí. Llegamos al final, llegamos ya el miércoles 15 de septiembre, según estaba la programación y todo, llegamos ya a nuestra última clase, ¿verdad? Gracias a Dios, estudiando el libro de Primera de Juan. Así que hayan habido muchos desafíos, muchas cosas que hemos estudiado, nos ha tocado pensar, ¿verdad? Pensar un poco más qué es lo que la Biblia nos está diciendo y qué bueno que llegamos y culminamos ya esta parte, ¿verdad? Tuvimos varios oradores y la modalidad siempre fue la misma, ¿verdad? Después del tiempo de oración, así como ahora, ya entramos directamente a la parte del estudio bíblico, ¿verdad? El estudio bíblico de Primera de Juan. Así que habíamos quedado, bueno, permiso, ¿verdad? ¿Cómo le fue con la lectura? ¿Quién pudo leer todo Primera de Juan? Ahí le voy a decir, mándelo, escríbalo en el chat ahí, ¿verdad? O escríbalo en privado, ¿verdad? Pero cada quien sabe, ¿verdad? Pero la idea y lo básico era eso, ¿verdad? Poder leer un libro de la Biblia, y fuimos despacio, casi en 3 meses, ¿verdad? Pudimos leer todo un libro de la Biblia, así que era un gran desafío, y eran 8 o 9 versículos de memoria, así que si todos, creo que cuando hicimos el final del libro de Génesis, hicimos varios desafíos, ¿verdad? Cuando estábamos empezando en la primera clase también hicimos varios desafíos de poder hacer todas las tareas, tener varios proyectos para este nuevo libro. Y uno de los proyectos era eso, diferente, leer todo el libro y memorizar, ¿verdad? Memorizar. Así que si pudieron hacerlo, excelente. Como decía alguien por ahí, le vamos a poner una estrellita ahí en su frente. Buen alumno. Entonces, pero ánimo, ¿verdad? Creo que Ronnie nos está ayudando ahí con el tema de los videos y todo ahí para subirlos a internet, y ya están casi todos, ¿verdad? Así que gracias, hermana Brenda, por verlos allí también. Entonces estamos ahí, ¿verdad? En esa parte. Así que ánimo, si ustedes quieren volver a leerlo todo, hagámoslo. Vamos a planear bien ahí con Ronnie cuál va a ser la estrategia para las Olimpiadas o para la clausura de Primera de Juan. O vamos a planear a ver si lo hacemos, bueno, cuál sería la estrategia. Ahí no le vamos a dar más detalles, pero vamos a ver cuál sería la estrategia para el final de esta parte, ¿verdad? Entonces, y como les mencioné, ahora un punto va a ser eso. Pudimos leer todo el libro. Se puede leer fácil. A mí que me cuesta leer, creo que en 1 hora se lee tranquilo. Tiene que apartar, ¿verdad? 1 hora de su día para leerlo, y lo lee completo, no hay problema. Después vienen las preguntas, entonces escribe las preguntas en un costado, pero avanza en su lectura y lo va a tener leído, ¿verdad? Así que ánimo. Y la memorización, eso sí nos va a costar un poquito más, ¿verdad? Creo que si Ronnie me lo permite, y ahí los pastores también nos permiten, entonces vamos a dejar un domingo más para memorizar, solo para dedicarnos a memorizar y repasar todos los versículos de memoria, y dedicarle el tiempo, dedicarle unos 5 minutos a cada versículo. Lo preguntamos unos a otros, nos dividimos ahí en salas o algo para memorizar y preguntarnos, y ahí vamos avanzando, ¿no? Porque no es la idea, cheque. Sí, hay varios. Sí, está bien. No, la idea es recordarlos y ponerlos en práctica después. Entonces ahí les vamos a avisar si sería el próximo miércoles, si Dios lo permite. Entonces, y este era el versículo que había quedado pendiente ahorita, ¿verdad? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Él nos oye. Lo estudiamos el miércoles anterior, este versículo, muy bonito, un desafío excelente, ¿verdad? Para nosotros y poder de esa forma, ¿verdad? Tener esa confianza en Dios. Excelente. ¿Verdad? Y los versículos anteriores, ¿verdad? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hoy vamos a ver un punto también de esto, que se explica y se habla bien aquí después. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Recuerden, la idea era tener 1 o 2 versículos de cada capítulo. Hay varios que son muy buenos, entonces, y hay otros que dejamos por fuera, pero hay muchos versículos para memorizar ahí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a hablar también de alguien que no es de Dios, ¿verdad? Que practica el pecado. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. 1 Juan 2:1, el penúltimo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Perdón, si confesamos, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículos diferentes, versículos, pero que nos llevan, ¿verdad?, a analizarnos a nosotros mismos también. Así que hay muy buen desafío memorizar, ¿verdad? Y tener la Biblia en la mente. Y si la tiene en la mente, va a ser más rápido, más práctico que la pueda tener en su corazón y que la pueda poner en práctica, ¿verdad? Entonces, ánimo, hay que atesorar la Biblia. Había esta pregunta, porque la clase anterior habíamos estado hablando ahora de Juan dice, hay algunas cosas por las que yo digo que no oren o no pidan o no oren por alguien que está pecando, que ustedes saben que está pecando y es un pecado de muerte. Entonces yo les digo que no oren. Entonces, y fue bien complicado ese versículo, ¿verdad? Porque si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Allí, si lo podemos leer allí. Primera de Juan 4, 16 y 17, dice. Oh, perdón, 5. 5:16 dice, y si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces aquí hay un versículo un poquito complicado, ¿verdad? Ahí hay varias palabras y frases y hay que analizar bien el contraste y tenerlo ahí claro. Pero por eso es la pregunta esta. ¿Alguno de nosotros nos creemos más buenos que Dios? Difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Normalmente, y les digo, ¿verdad? Yo he ido a funerales, a servicios fúnebres, donde la mamá dice, la mamá del muchacho dice, no, mi hijo es muy bueno. Era marero, ¿verdad? Pero no le decía nada a nadie. Pero era muy bueno. Y escuché, ¿verdad? Hace poco otra mamá que dijo, no, mi hijo, perdón, no sé si ustedes la conocen, pero está desaparecido. Dice, mi hijo está desaparecido, pero él es buena persona, dice. Pero es que al final todos pecamos, o sea, todos cometemos errores. Entonces, y a veces cuando alguien fallece,
nosotros solo nos fijamos, ¿verdad? En las cosas, en las características buenas que hizo la persona. Y es normal, está bien, ¿verdad? Porque uno intenta, ¿verdad? Tener buenos recuerdos de la persona y se recuerda de las cosas buenas. Pero, ¿qué pasa? Queremos ser más buenos que Dios y decir, no solo voy a recordar lo bueno de tal persona. No, las personas tienen cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Y por esas cosas malas van a ser juzgados también. Pero si ya han creído en Cristo, Dios ya perdonó esos pecados, ¿verdad? Entonces, eso es lo bueno que tenemos. Entonces, ah, ahora el punto, ¿verdad? El punto era este, ¿verdad? Decir que nosotros, hablando de estos versículos, ¿verdad? Nosotros sabemos que alguien está pecando. Sabemos que alguien está pecando y sabemos que ese pecado le puede conducir a algo peor o a la muerte. Entonces, y nos creemos más buenos que Dios y vamos a orar por tal hermano. Eh, les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si alguien le dice, hermano, cualquiera de ustedes, o hermana, allí ustedes, ¿verdad? Ore por mí que voy mojado para los Estados Unidos? ¿Qué hacen? ¿Oran por él? ¿Qué hacemos, verdad? Y no les quiero mentir, ¿verdad? Pero ha sucedido, hay iglesias que yo conozco donde vamos a orar por tal hermano porque se fue mojado. Entonces, allí se me viene la aplicación más de este versículo, ¿verdad? Que hay gente que sabe que está haciendo algo malo, pero aún así dice, no, vamos a orar. Entonces, por eso Juan dice, ¿verdad? Bueno, hay pecados que yo digo que no oren por esos pecados porque van hacia la muerte, ¿verdad? Ay, otro ejemplo. ¿Qué pasa? Ya hemos puesto varias veces este ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si a alguien, ustedes saben, ¿verdad? Que a alguien le ofrecen un trabajo que es el domingo. Mira, hermano, que estoy orando porque por este trabajo es muy buena oportunidad, solo que me toca ir los domingos, pero no, yo recupero, ¿verdad? Yo me pongo al día, no hay problema. Pero usted sabe que el domingo es el día de reunión, es el día para congregarse. ¿Qué haría usted? ¿Va a orar por él para que se decida por ese trabajo, aunque sacrifique los domingos o no? Esa es la parte que hay que analizar, ¿verdad? Sí, y creo que hacia ese lado está apuntando más el versículo, ¿verdad? Usted que sabe lo bueno y le piden orar por algo que no es tan bueno o que usted sabe que no es tan bueno y que va a llevar a la persona lejos de Dios. Entonces, ¿hasta qué punto ahora? eh, no sé si ustedes estaban ese día, pero creo que sí, y no sé si ustedes lo recuerdan, pero en la ordenación de los pastores, en la ordenación de los pastores casi siempre sale una pregunta. Y me acuerdo porque la vimos con Daniel Bardale, ¿verdad? Le preguntaron, ¿qué pasa si usted sabe de una persona que tiene un trabajo dudoso, una fuente de ingreso dudosa y ofrenda para la iglesia? Y usted sabe que es narco. ¿Aló, Sofía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces si usted aceptaría dinero de un narco? Es para la iglesia. Usted está orando por tal proyecto ahora, una consola nueva para la iglesia, un techo nuevo para la iglesia. Y usted está orando por eso y Dios le mandó a alguien, es narco nada más, ¿verdad? Pero no, es Dios perdona el dinero sucio. ¿Qué harían ustedes? ¿Aceptan el dinero? No, es que es justo el dinero que tengo para pagar la operación de tal persona, de tal hermano de la iglesia. No, Dios es misterioso, Dios obra de maneras misteriosas.
Ay, entonces, no les quiero traer más confusión a la mente, sino aclarar, ¿verdad? El punto es, si sabemos que hay cosas malas, y si sabemos, ese es el punto, ¿verdad? Y si saben ustedes, y si usted alguno le viere cometer pecado, ahí está el punto. Y si alguien lo ve cometer el pecado, entonces, si usted está consciente de ese pecado, entonces, cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque usted tiene que ayudar, ¿verdad? Si no ayuda a que esa persona deje ese pecado, entonces está siendo partícipe de ese pecado, está consciente, está aprobando ese pecado. Ay, bueno, creo que era... ay, aquí tengo otro punto. No sé si Ryan se acuerda, o no sé si Ronnie tal vez sabrá, ¿verdad? Hay una asociación que se llama las Madres del 5 de Mayo, creo que sí. No sé si ese es el nombre, algo así. Es en Argentina. Son mamás de muchachos que fueron desaparecidos con los golpes militares y demás. Entonces formaron una asociación y están las Madres del 5 de Mayo. Creo que sí se llama algo así. Y ahí va mi pregunta. ¿Por qué Dios no contesta a la gente que desaparece? O sea, hay muchos desaparecidos, sí. Pero ¿por qué Dios no da una respuesta? Y a veces nosotros queremos, ¿verdad? Decir, no, es que Dios es soberano. Y es cierto, Dios es soberano, ¿verdad? Pero por, ahí hay muchos puntos, pero el detalle va, ¿verdad? En el tema de, bueno, ¿por qué a esa persona le pasó eso, ¿verdad? Si era que andaba en cosas buenas o andaba en cosas malas, o producto de sus decisiones y demás, o pensamientos. Entonces, y por eso, bueno, listo, Dios no contesta ahora, Dios no contesta. Entonces, oh Dios, guarda silencio. No es que no conteste, sino que guarda silencio y listo. Ay, entonces ahí hay muchas cosas con respecto a esto, ¿verdad? De orar por alguien que está en pecado, orar por alguien que yo sé que está en pecado. Entonces, ay, hay muchos puntos ahí. No sé si alguien tiene un comentario, pregunta. Bueno, claro, está bien. Vamos a leer entonces los últimos versículos. Ahora sí. Primera de Juan 5, 18, 19, 20 y 21. ¿Alguien los quiere leer, por favor? Dice, 18. Sí, por favor. Okay. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Hubo, eh, hubo una oportunidad, ¿verdad? Donde a una persona le pidieron predicar una serie de un fin de semana, predicación viernes, sábado y domingo, 3 predicaciones. Y le dieron el desafío de predicar de un solo versículo. ¿Saben cuál eligió él? Eligió este, Primera de Juan 5:21. ¿Por qué? Hijitos, guardaos de los ídolos. Entonces, y le hizo fácil. Bueno, el primer día voy a hablar de los hijitos. ¿Quiénes son los hijitos y quiénes no son los hijitos? Entonces, fácil. Guardaos. Vamos a ver qué significa guardaos. El tema de ser cristiano, de avanzar en la fe, también conectado con el día 1 y de crecer y todo eso, ¿verdad? Y el día 3 dice, voy a predicar acerca de los ídolos. ¿Qué es un ídolo y cómo usted puede identificarlo y cómo puede también
sacarlo de uno. Entonces, fácil la hizo ahora. 3 predicaciones de un solo versículo y todos los demás, wow, qué más hizo. Entonces, pero es un buen desafío ahora. Si quieren predicar y tienen una predicación próxima, este es un muy buen versículo para agarrar, ¿verdad? Ahí tiene 3 puntos, facilito, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de esto. Creo que la presentación me falló ahí un poquito, pero vamos a ver el primer punto. Ya es un versículo que ya hemos repetido antes. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí vamos, antes de analizar y hacer las preguntas de la espada, vamos a analizar, ¿verdad? Iba a decir como dice otro pastor ahí, bueno, abran bien sus ojos, abran bien su entendimiento y analicemos este pasaje. ¿Por qué? Si yo les hago una pregunta, ¿ustedes han pecado el día de hoy? Sí, yo sí. ¿Ustedes han pecado en esta semana? Y cuando miremos el libro de Santiago, vamos a ver, ¿verdad? Que ahorita en el capítulo 2, en el capítulo 3, dice que el que sabe refrenar su lengua es un hombre justo, ahora que no. Y entonces hay una complicación, ¿verdad? Porque dice que todos fallamos con la lengua también. Entonces, es muy difícil ahí esa parte, ¿verdad? Pero entonces todos hemos pecado ahora, aún con la lengua o con pensamiento, hemos pecado en esa semana. Pero ¿qué pasó? ¿Son ustedes cristianos? ¿Son hijos de Dios? ¿Han nacido de Dios? Según este versículo, lo podemos aplicar directamente. Mira, bueno, entonces vamos a analizar el versículo ahora. Creo que lo habíamos analizado antes. Dice la parte de no practica el pecado es una vida que peca y vuelve a pecar, peca y vuelve a pecar, peca y vuelve a pecar y vuelve a pecar y vuelve a pecar y no se arrepiente. Ese es el punto. Una vida de pecado, en pecado, en pecado, en pecado. ¿Cuál es la diferencia de un cristiano? Uno peca, el Espíritu Santo obra en él, convence de pecado, justicia y de juicio. Entonces él analiza y dice, sí, Dios, perdón, te fallé. Y pide perdón y intenta ahora alejarse o se aleja del pecado. Como dice en Proverbio, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces en este versículo? Es una vida que solo piensa en pecar y un cristiano que peca por error o por equivocación o por algo que le salió, algo que pasó y pecó y ahora le toca volver a arreglar sus cuentas con Dios, poner en comunión y todo eso. Entonces, hay 2 diferencias allí, ¿verdad? Una persona que está en pecado y vive continuamente en pecado y un cristiano que comete un error, y 1 Juan 2:1, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, esa es una gran diferencia, ¿verdad? Por eso es que el versículo dice, usted ha nacido de Dios, no va a vivir en pecado. El pecado va a ser una circunstancia ocasional tal vez en su vida, pero no va a vivir continuamente en el pecado. Entonces, tranquilícense. Si han pecado y son hijos de Dios, bueno, tienen que arreglar sus cuentas con Dios. Y aquí nos lleva a otro versículo, ¿verdad? La relación de nosotros con Dios es la relación de un hijo con un padre. Entonces, si el hijo se equivoca, si el hijo comete un pecado, ¿va a dejar de ser hijo de su papá? No. Su papá se va a enojar con él, su papá le va a disciplinar, su papá él tiene que ir y pedir perdón, sí, pero nunca va a dejar de ser hijo de Dios. Entonces, nunca nuestro hijo va a dejar de ser hijo nuestro. Entonces, esa es la relación que tenemos con Dios.
Si nosotros cometemos pecado, vamos a perder la comunión con Dios, vamos a tener, ¿verdad?, que entrar en un proceso de disciplina, de pedir perdón, pero no vamos a perder nuestra relación como hijos de Dios. Eso permanece, ¿verdad? Permanece. Entonces, y es diferente a alguien que pasa continuo en pecado. A ellos sí les va este versículo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Me gusta el versículo, ¿verdad? Sabe el Señor librar de tentación al que es justo. Creo que así es que termina el versículo. Entonces, si usted está a punto de pecar, Dios, ayúdame. Y si usted es justo, Dios lo va a liberar de la tentación. No, pero es que mire, si no hago eso, me van a quitar mi trabajo. Es que, mire, si no, es que es dinero que se maneja ahí y tengo que acceder porque mi jefe me dijo que yo tengo que aprobar tal presupuesto y va mi firma y que está bien y voy a consentir el pecado. Usted tiene que orar por sabiduría y Dios le va a dar sabiduría y le va a mostrar la salida de la tentación, ¿verdad? De eso, de esa situación difícil. Entonces, Dios está probando ahora su fe también. Y me gusta esta parte, cómo termina el versículo 18. Y el maligno no le toca. ¿Saben la oración de Juan 17 cuál era de Jesús? Te pido que los libres del maligno. Ellos están en el mundo, usted está en el mundo, yo estoy en el mundo. Y Jesús no ora por el mundo, por todas las personas, ora para que Dios nos libre del maligno, para que Dios nos proteja de todas las cosas malas que hay a nuestro alrededor. Bueno, versículo 19, sabemos que todos somos de Dios, sabemos que somos de Dios, y está hablando de cristianos, ojo, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado su entendimiento para conocer el que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Listo, ahora sí vamos a hacer las preguntas de la espada. Creo que es que pasé el versículo 20 rápido porque ahorita lo vamos a analizar. Ahora lo vamos a analizar. La primera pregunta, ¿qué aprendemos de Dios, de Jesús o del Espíritu Santo en estos 4 versículos? Ahora sí. Escuchamos. ¿Qué aprendemos de Dios, de Jesús o del Espíritu Santo en estos versículos? El Hijo de Dios ha venido y no tenemos que, como los judíos, todavía ellos le están esperando al Mesías, no tenemos que esperar porque ya ha venido. Amén. Eso es algo muy bueno ahora. Jesús ya vino. Jesús ya vino y habitó y murió en la cruz por sus pecados y por mis pecados. Amén. Qué buena noticia, ¿verdad? Qué buena noticia que tenemos. Que Jesús ya vino. Él es verdadero. Ajá. Él es verdadero, menciona Keila aquí. Su Hijo es verdadero. Y al final del versículo 20, ¿qué menciona con respecto a Dios? Que eres el verdadero Dios y la vida eterna. Ajá. Dios nos da la vida eterna. Dios tiene la vida eterna para usted y para mí. Y aquí hay una pregunta complicada, no sé si la hicimos la vez pasada. ¿Cuándo empieza la vida eterna? ¿Cuando me muero? ¿O ya empezó? ¿Con qué versículo pueden apoyar su respuesta? Aquí en 1 de Juan 5.
1 Juan 5, ¿cuál? ¿Ah? El momento que nacimos de Dios. Y del 5:13, ¿qué dice? Para que sepamos que ya tenemos la vida eterna. Así es, gracias, Ronnie. Ya tenemos la vida eterna. No lo dice, ¿verdad? Y cuando mueran y cuando vayan al cielo, allí les van a dar la vida eterna. Ya está, ya tenemos la vida eterna. Megan iba a decir algo o ¿no? No. Solamente que en versículo 20 que él vino para que para conocer el que es verdadero. No sé si Ronnie ya ha dicho eso. Ujú. No. Ok. Sí. Ajá. Qué amor que el Señor tiene por nosotros, que Él mandó Jesús para conocer a Él. Amén. Así es, ¿verdad? Entonces, por eso menciona, ¿verdad? En los evangelios, me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Entonces, y los discípulos vieron a Jesús cara a cara, estuvieron con él. Imagínense estar todo el día con Jesús, ¿verdad? Cómo reacciona, viene a cobrar los impuestos que hace, no hay comida que hay que hacer, está atendiendo a toda la gente, todo ministerio, ministerio, ministerio todo el día. Jesús se aparta, va a orar y los discípulos están pendientes. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús? Y él les dice, me vieron a mí, vieron a Dios. Wow, espectacular, ¿verdad? Entonces, allí es otro versículo que nos da la confianza, ¿verdad? De la Trinidad. Son tres en una sola persona. ¿Han visto a Jesús? Han visto a Dios. O sea, y Jesús es mismo Dios, es Dios mismo también. Excelente. Bueno, ¿algún otro comentario? Si no, pasamos a la otra pregunta. ¿Qué aprendemos acerca del hombre? ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo somos nosotros? El Hijo de Dios está controlado o es de Dios y los demás son controlados por el maligno, el poder del maligno, según a verso 19. Ajá. Sí, ¿verdad? Si somos cristianos, estamos controlados por Dios. Pero si no somos cristianos, están controlados por el maligno. Entonces, ahí va un problema, ¿verdad? Alguien mencionaba allí, ¿verdad? Hemos permitido que los inconversos controlen las leyes. Y ahora nos asustamos cuando aprueban el aborto. Ahora nos asustamos cuando aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y nosotros nos asustamos, pero hemos permitido que la gente inconversa haga las leyes y ahora los cristianos, ¿y qué vamos a hacer? Pero es normal, si son del maligno, van a seguir haciendo las cosas del mundo ahora. Entonces, eso es una realidad, ¿verdad? Y el versículo 19, ¿verdad? Otra característica de las personas, ¿verdad? Lo que dice ahí el versículo. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, cuando van en la calle y alguien se enoja o alguien choca o le pitan a usted ahí para que se apure, el mundo entero, o sea, estamos rodeados por gente mala. Y en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, así que va a haber más gente mala, ¿verdad? A mí me regañan, ¿verdad? No le pites a tal, mira que un loco te va a salir ahí y te va a disparar y todo eso, y yo. Pero no, yo siempre les pito ahí cuando se meten mal, cuando manejan mal. Entonces, y ese es el detalle, ¿verdad? Que vivimos en un mundo que está controlado por el diablo, está controlado por el maligno, ¿verdad? Entonces, esa es una característica de las personas. Bueno, ahora, ¿qué pecado tenemos que evitar? ¿O qué promesa tenemos que pedir a Dios?
Creo que esa es la pregunta. Para evitar el problema de la idolatría. Ajá. Gracias, Keila mencionaba aquí, ¿verdad? Pecado para evitar lo que dice el versículo 21, ¿verdad? Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿No? Cero idolatría ahora. Y hoy jugaba San Messi, ayer jugaba San Cristiano. No sé si les gusta el fútbol a ustedes, ¿verdad? No sé si los peloteros, algún beisbolista ahí también, ¿verdad? Pero hay cosas, ¿verdad? Que nos quitan el primer lugar. Entonces, esas cosas se llaman ídolos, ¿verdad? El ídolo puede ser su trabajo, el ídolo puede ser su teléfono, el ídolo puede ser la televisión, el ídolo puede ser cualquier pasatiempo. Iba a decir, ¿verdad? No, sí conozco y no conozco gente que pasa todo el día en Facebook. ¿Será ese su ídolo? No, es que Facebook dice tal cosa, es que en Internet dijeron tal y tal cosa, es Facebook, ¿verdad? Entonces, cuidado ahora con las cosas que le dedicamos la mayor cantidad de tiempo. Y ese Darío, se puede convertir en un ídolo. Dime. el verso 13 tiene una promesa para reclamar. dice? Que creemos en el nombre del Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Amén. Amén, amén. Tenemos vida eterna. Entonces estamos confiados, ¿verdad? Estamos confiados de que tenemos esa promesa de la vida eterna que Dios ya nos prometió y la tenemos en Jesús. Excelente. Gracias, José. Gracias. También en Muy el, bien. ¿Alguien más? sí, en el 18 también está una promesa que dice que el que fue engendrado de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Entonces, En el 14, que si pedimos conforme a su voluntad, que Él nos oye, ¿verdad? amén. Así es. José. Entonces, y ahí estudiábamos eso cuando mencionábamos este versículo, ¿verdad? Cuando tenemos las cosas que Él, cuando tenemos la respuesta a nuestra oración, cuando es conforme a la voluntad de Dios, cuando es conforme a su voluntad. Entonces, solo en ese momento vamos a tener una respuesta positiva a las oraciones que nosotros hagamos. Entonces, porque el 15 también dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuándo? Cuando usted ora conforme a la voluntad de Dios. Así que, ahí muy bonito ahora. Y habíamos dejado esa tarea, ¿verdad? No sé si alguien la cumplió. Buscar en la Biblia qué cosas son la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que, creo que lo mismo es, ¿verdad? Que se guarden de los ídolos. Evitar la fornicación, creo que decía otro. Varias cositas, la santidad, eso. Entonces, esa ahí, y sale, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os aparté de los ídolos, creo que sale también así. Entonces, excelente, ahora excelente para buscar ahí esas promesas que Dios nos ha dado. La última, algún mandamiento, o algún ejemplo para seguir, mandamiento para obedecer o ejemplo para seguir. Quizás es Dejamos algo los muy 8. directo, pero como el versículo 18 dice que no practica el pecado, como es nuestra cuenta de pecado, o que estamos rápido de confesar, o aún esa noche leyendo eso, yo pensaba, veces yo peco y yo sé que estoy mal y no quiero hacerlo de nuevo, pero no tomo 30 segundos de pedir perdón al Señor. Y entonces tengo que mejorar en eso, que yo sé que es mal, yo sé que es pecado, entonces no toma el tiempo en el momento de pedir el perdón. A veces, por supuesto, a veces que sí, pero yo sé que hay momentos que
no estoy tomando este momento de pedir el perdón. Yo espero más tarde en el día. Entonces, es para que no practico el pecado, debo confesar más frecuente. Gracias, Megan. Y tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y me gustó cuando Megan pidió lo de los espejos, ¿verdad? Y yo digo, es la forma más práctica que el niño tiene para verse reflejado. Y nosotros la tenemos, ¿verdad? Con la Biblia y decir, leo estos versículos y me voy a analizar y me voy a ver a mí mismo y me guardo de los ídolos. Y ahí me toca ahora, como dijo Megan, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a pedir perdón cuando hago este pecado o no? Entonces, el ejemplo a seguir, ¿verdad? Pedir perdón y obedecer los mandamientos de Dios. Listo. Entonces, creo que gracias hermanos a todos por su tiempo, por su esfuerzo ahora al conectarse, a leer, al hablar también, compartir y al memorizar también. Ánimo, ánimo. Hay gran galardón, ¿verdad? En el cielo también. Yo no le voy a dar, ¿verdad? Pero Dios sí. No sé si Ronnie, entonces, algún comentario extra o algo más para agregar. Pues bueno, esta semana entonces le vamos a estar mandando con alguna anticipación que vamos a hacer el miércoles que viene, ¿sí? Para decir así el cierre del estudio y también vamos a consultar ahí con los pastores cuál va a ser el plan de continuar el estudio o el tiempo del miércoles de escuela dominical, dominical, mira el otro, de escuela bíblica, ¿verdad? Bueno, entonces por ahorita para despedirnos ya, para terminar el día, entonces vamos a tener una oración y con eso cerramos. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de indagar en tu palabra, Señor, de ver, Señor, el modelo bíblico en el cual, Señor, el creyente se acerca a ti, Señor, con total sinceridad y reconoce sus faltas, Señor, buscando la misericordia que tú expresaste ya en la cruz del Calvario, Señor. Sabemos que tu perdón está ahí, Señor, garantizado, que tu perdón nos lavó, Señor, y que solamente necesitamos, Señor, limpiar nuestra conciencia, Señor, y rectificar nuestro caminar para seguir creciendo, Señor, en ti. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, de ver nuestras fallas en el espejo de la Biblia, Señor, y poder rectificar, Señor. Gracias porque esa rectificación ocurre por tu gracia y por tu poder. Te pedimos, Señor, que guardes cada corazón aquí, Señor, que está expuesto al libro de Primera de Juan. Señor, permítenos memorizar tu palabra esta semana, hacer un plan de memorizar los versículos, Señor, y que podamos, Señor, pasar el miércoles que viene un tiempo agradable, Señor, compartiendo lo que hemos aprendido. Bendícenos, Señor, y guárdanos con bien en esta noche de descanso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hasta Keila. Que la pasen muy bien, que descansen y entonces nos estamos viendo el fin de semana. Buenas noches, Nos bendiciones. vemos, hermanos. Dios les bendiga. Adiós. Gusto. Chao, chao. Vamos orando.